los que pues vamos a hablar de exámenes, que es algo que nos acompaña desde prácticamente los primeros momentos de cuando empezamos a tener cierta capacidad intelectual, empezamos ya a enfrentarnos a los exámenes y no los dejamos durante prácticamente el resto de la vida, ¿no? Yo os iba a preguntar de forma virtual, porque no me vais a poder contestar, pero es que levante la mano quien no ha copiado alguna vez en un examen. Yo lo he hecho, yo lo reconozco, yo he copiado en algún examen, no mucho, tengo que decirlo, pero sí es verdad que yo he copiado en algún examen. Y hoy también, después de los años como profesor, pues también soy consciente de que mis alumnos por lo menos intentan copiar y seguramente lo hagan, ¿no? Yo ejerzo de policía, además de policía paranoico, que intenta tener todos los aspectos para evitar que copien, pero seguramente al final acaban copiando. Existen dos elementos fundamentales que nos llevan a pensarnos el copiar, ¿no? Y que en algunos casos hay personas que realmente nunca llegan a copiar. El primero es hay un elemento coercitivo, hay un elemento de sanción. Y es cuando el profesor antes de empezar te dice a quien pille copiando le suspendo. Esa es la penalización por copiar, por saltarse las normas. Pero el segundo elemento es un concepto ético, que es un concepto moral, y es que desde pequeños nos enseñan que no está bien copiar porque copiar es saltarse las normas, es saltarse las reglas y es también ser poco equitativo con el resto de la gente, ¿no? Es ser poco, más bien injusto. Pero aún así, fijaros, aún así, a pesar de la coerción, de que te voy a suspender, o a pesar de la ética y el conflicto moral que puede generar copiar, seguimos copiando, ¿no? Insisto que yo lo he hecho en alguna ocasión. ¿Y por qué llegamos a copiar? ¿Por qué al final el impulso de copiar es más fuerte que estos dos elementos que intentan pararlo? Pues básicamente por dos razones. La primera es porque en muchos casos consideramos los exámenes, y cuando digo exámenes cualquier prueba de evaluación, bien sea académica, bien sea profesional, en muchos casos lo consideramos un trámite que hay que pasar y le restamos relevancia al asunto de examinarnos, porque al final de lo que se trata es de aprobar. Y eso, al restarle relevancia, hace que nuestro interés o nuestra intención de copiar esté por encima de los frenos que se nos impongan. Y en segundo lugar es porque creemos que todos lo hacen. Hay una teoría, hay un psicólogo americano, Richard Zimbardo, que enunció en los años 70 la teoría de los cristales rotos, ¿no? Y lo que venía a decir es que baste con que tú veas que alguien hace algo, que los demás han hecho algo y han roto una regla, para que tú la rompas también y que la rompas y tengas la conciencia tranquila después de haberla roto. Hablando con profesores, de diferentes escuelas, institutos, todos coinciden en que en general los alumnos de primaria, los más pequeños no copian. Los más pequeños tienen todavía suficientemente interiorizada la autoridad, el papel de la autoridad en la figura del profesor, pero es que además los niños de primaria, por otra parte, todavía no han caído en eso de los cristales rotos, no saben que se copia, ¿no? Ni se lo imaginan que se pueda copiar, ¿no? Sin embargo, sí coinciden los profesores que a partir de secundaria es cuando se empiezan a ver ya conductas de copia, lo que en inglés llaman cheating, ¿no? Copiar se puede copiar de muchas maneras. Cuando yo estudiaba, lógicamente no había internet y copiaba con chuleta. En algunos casos incluso me apuntaba en la mano alguna fórmula, lo que fuera, ¿no? Sin embargo, hoy, bueno, pues las tecnologías que nos rodean pues nos ayudan a quebrantar esta norma pues con mayor facilidad. En las pruebas online existen principalmente, yo tengo apuntadas 5 maneras de quebrantar la norma. Por una parte es suplantar a la persona, la identidad. El que en un examen masivo alguien que no es propiamente el candidato o el opositor se haga pasar por otro y haga el examen. En segundo lugar, trabajando en exámenes online, trabajando desde casa, el que en algún momento podamos acceder a información complementaria o de ayuda en nuestro ordenador, en nuestro portátil. En tercer lugar, que contemos con ayuda de terceros, que estemos en el salón de nuestra casa y que sin que se vea, pues que alguien desde atrás pues nos esté ayudando, nos esté indicando qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En cuanto lugar, podemos tener, y esto tiene que ver mucho con las tecnologías, sistemas de audio, ¿no? Pequeños aparatos que nos ponemos en el oído, que no son visibles
y donde alguien pues también desde ahí nos puede ayudar. Y luego está el clásico que nos lo llevamos al terreno tecnológico, virtual, digital, ¿no? Que es el del papel y las chuletas, ¿no? Podemos seguir utilizando chuletas. Exámenes online se vienen haciendo desde hace 20 años. Yo recuerdo en el año 2000 aproximadamente yo ya empezaba a utilizar test online, pruebas en este caso de selección, test psicotécnicos que se hacían online. Lo que pasa que ahora, bueno, pues con el tiempo se ha ido generalizando su uso cada vez más y bueno, y ya el punto culminante, ¿no? El punto de inflexión para llevar a todos los extremos los exámenes online ha sido la situación que estamos viviendo desde el mes de marzo, ¿no? Porque, bueno, pues un centro académico no puede renunciar a examinar los conocimientos de sus alumnos, ni una empresa pública, privada, puede renunciar a conocer el perfil de los candidatos que optan a un puesto concreto, ¿no? Las pruebas online básicamente se vienen utilizando desde hace 20 años por dos razones. Primero, porque son más ágiles, todo es mucho más rápido, y en segundo lugar son más económicas. Resulta mucho más barato tener a 20 candidatos en sus casas contestando a través de una pantalla de ordenador que llevarles a un aula con vigilancia, imprimir documentación en papel para que tenga que contestar, luego corregir todo aquello, con lo que supone además de custodiar la documentación, ¿no? Entonces, al final, pues de una manera práctica, durante estos 20 años se ha ido generalizando, como digo, y se ha ido incorporando las pruebas online prácticamente en todos los ámbitos allí donde hay que hacer examen. Examinar online de una manera controlada o de una manera supervisada necesariamente implica usar una cámara. Necesariamente. No existe ninguna otra opción para poder controlar a alguien en su casa haciendo un examen sin que haya una visión directa de la persona que contesta y el entorno en el que contesta. Eso a mucha gente le puede suponer un conflicto, una dificultad, porque de alguna manera pues es cierto que se está conculcando los derechos de la intimidad de la persona, del individuo, pero tenemos que partir de la base de que no es posible supervisar a distancia un proceso de evaluación, bien sea examen académico o profesional, si no hay una cámara entre medias que ofrezca una imagen lo más amplia posible desde el mayor número de ángulos posible de la persona que contesta. Luego está quien supervisa eso, porque eso se puede supervisar, otra persona ejerce de supervisor en la distancia, o bien sistema de inteligencia artificial que analiza la imagen e intenta buscar patrones de conducta extraños, ¿no? O que enciendan una alarma de que aquí puede estar ocurriendo algo. Pero aún así, también tengo que decirlo, no es infalible. O sea, casi con toda seguridad, en la medida que los que nos dedicamos a esto de examinar o a esto de evaluar, en la medida que vayamos incorporando nuevas herramientas para garantizar la honestidad, la limpieza, la equidad de los procesos de selección, irán surgiendo mecanismos pues, que de alguna manera contrarresten nuestra intención de que todo sea limpio y transparente. Pero hoy por hoy lo que tenemos, y como veremos ahora, la verdad es que en este sentido cumple esos requisitos previos de igualdad y de honestidad y de limpieza, ¿vale? Y antes de presentaros a Juan Ballesta, simplemente los 4 ámbitos en los que nosotros creemos que tiene salida o que puede cumplir una función práctica importante, una solución como la que venimos a hablar aquí, la de proctoring. Por una parte, el entorno académico, indudablemente. Por otra parte, todo lo que son certificaciones oficiales y que son necesarias para ejercer cualquier tipo de actividad, de función o de reconocer un conocimiento específico. Por otra parte, todo lo que son oposiciones y empleo público. Y en último lugar, indudablemente, lo que sería la selección o los procesos de evaluación de capacidades en el ámbito laboral.
con nosotros está Juan Ballesta. Juan Ballesta, que está en Holanda, pero la verdad es que, bueno, pues su nombre se puede adivinar que no es de allí. Es graduado en Empresa y Tecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, dentro de lo que es la plataforma Proctor Exam, es Implementation Project Manager y lleva 3 años ya viviendo y trabajando en Ámsterdam, en los Países Bajos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer, Antonio. Un placer. Pues así es. Muchas gracias por la introducción. Nos encontramos en Holanda, exacto, y Procter Exam es una empresa europea con sede aquí en Ámsterdam, en los Países Bajos, en este caso. Sí. Oye, Juan, ¿puedes definir brevemente, espera, voy a subir el volumen, ¿puedes definir qué es Procter Exam? Y cuando definas Procter Exam, define también el concepto de proctoring. Yo hace un par de meses le decía en un entorno de colegas de recursos humanos, les decía, quedaros con la palabra proctoring, que es verdad que suena a proctólogo, pero no tiene nada que ver, quedaros con la palabra proctoring porque la vais a escuchar mucho próximamente. Cuéntanos, Juan. Y es cierto, y es cierto. Básicamente, Procter Exam es una empresa que ofrece servicios de supervisión en línea para universidades, centros de certificación y otros clientes que necesitan realizar exámenes en línea. La palabra proctoring procede del inglés americano y significa una persona supervisando un examen. Es la persona que, básicamente, el proctor es la persona que supervisa un examen en un centro, en una universidad. Esa es la palabra de donde viene proctoring. Entonces, proctoring se ha convertido como la palabra del supervisor que también está en línea. Y así es, no es una palabra que es introducida en Europa desde hace pocos años y no sabemos mucho sobre ella, pero digamos que es un término que en Estados Unidos y en Norteamérica se utiliza bastante frecuentemente en este caso. Por ejemplo, Procter Exam, digamos, es una solución 100% basada en web que está disponible 24 horas, 7 días a la semana y cualquier candidato se puede colar a cualquier hora para realizar el examen. Sobre todo, nosotros operamos en estrictas leyes de privacidad europea y es muy importante para todos nuestros clientes en Europa, ya que digamos que es el proctoring es algo novedoso en Europa, no algo novedoso tanto en Norteamérica, pero en Europa es bastante novedoso y sobre todo lo que tenemos que cumplir en Europa es que cumplamos con el 100% de regulaciones de la Ley de Protección de Datos, en este caso. Muy bien. Juan, hay Eh, pequeños cortes mientras hablas. No sé si es por la conexión que no es, a lo mejor no es suficientemente rápida. puede ser, perdonarme por esto y cortarme si es el caso. Voy aquí a cerrar. A ver si ahora tenemos un poquito mejor de conexión ahora. Sí, vamos a probar, a ver. Venga, venga. Sí. Yo, Perdona antes por ello. preparando contigo la participación, tenemos un vídeo muy breve es un minuto, creo que menos de un minuto, donde hacemos una presentación general del modelo de proctoring que estamos lanzando conjuntamente aquí en España. Juan, lo puedes poner. Luego, si os parece, pues todas aquellas dudas más habituales que pueden surgir en algo tan novedoso como supervisar exámenes en la casa del participante, del candidato, pues luego vamos a resolver todas esas dudas que puedan surgir. Quiero, Juan, además, que compartas con nosotros un caso de éxito específico y al final, con la intención de acabar a la 1:10, nunca más tarde, pues resolver también las dudas que los que estáis participando en este webinar que podáis tener. ¿Vale, Juan? Si te parece, compartes el vídeo y luego lo comentamos. Perfecto. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, perfectamente. Perfecto. Pues os comparto el vídeo. No sé si el audio se va a escuchar. En este caso, vamos a ver cómo es el ejemplo de un candidato, de un demo de un candidato. El candidato, básicamente, cuando se conecta a Procter Exam, tiene que identificarse primeramente con su DNI. Tiene que con el móvil como cámara, digamos, utilizaremos como una cámara externa para tener un posicionamiento 360 grados de lo que el candidato va a realizar. Y a partir de aquí tendrá que hacer un chequeo del sistema, donde vamos a chequear el micrófono,
los altavoces, el net, la webcam y la pantalla. Una vez realizados estos requerimientos, el candidato puede realizar el examen. Y esto es importante básicamente para ver el entorno del candidato y que no haya copia posible en este caso. Como comentamos, primero tendremos el ID, identificaremos todo el entorno con el móvil, esto es muy importante, y esta tercera cámara nos dará esta extra capa de seguridad para que nos certifiquemos que el candidato no copia, que es muy importante. En este caso, como es el candidato, realiza el examen, está siendo grabado y una vez finalizado puede estar seguro de que, primero, la institución puede estar segura de que el candidato no ha copiado y el candidato puede estar seguro de que ha realizado el examen correctamente en este caso. Muy bien. Fijaos que además este procedimiento cumple o de alguna manera da respuesta a las 5 formas o maneras de copiar que yo comentaba al principio: la suplantación de la identidad, el acceder a información web mientras está haciendo el examen, la ayuda presencial de terceros, los sistemas de audio o utilizar soporte, papel o chuletas. Juan, porque además de la imagen se graba el sonido también, el audio en el lugar. Exacto, grabamos el audio del candidato en el caso de ejemplos que pueden ser como que el candidato habla en alto o porque tiene una segunda persona en la habitación para ayudarle en las respuestas. Este micrófono nos ayuda para escuchar qué es lo que está pasando en el entorno, en este caso. Muy bien. Juan, una duda muy habitual y tiene que ver precisamente pues, con intrometernos en el entorno más privado de una persona, de un candidato, es los sistemas de protección de datos. ¿Dónde se graba? ¿Dónde se guarda? ¿Cómo se garantiza que no, además en Europa que tenemos una normativa tan estricta, cómo se garantiza que lo cumplimos? Cierto. Como comentaba antes, Procter Exam básicamente cumple con el 100% de la nueva ley de protección de datos. Digamos, todos los datos son encriptados y pasados a nuestros servidores aquí en Europa, en este caso en Francia. La institución al respecto es básicamente la salvaguardadora de los datos del candidato, es decir, que la institución puede elegir cuánto tiempo puede tener los datos de los candidatos almacenados, en este caso, y siempre cumpliendo con la ley de protección de datos, que en este caso es el encriptado de los vídeos y de los datos del candidato y que nadie más aparte de la institución tiene acceso a ello. Muy bien. Otra duda habitual, insisto, los que estáis presentes podéis preguntar, me aparecen a mí las preguntas y yo se las transmito a Juan o alguna que si puedo contestarla yo la contestaré también. Otra duda muy habitual, Juan, es ¿a cuántas personas se puede evaluar a la vez con garantías de que se les está supervisando de manera correcta? Exacto. Con la solución de Procter Exam podemos evaluar hasta un máximo de 1000 personas a la vez. Es decir, podemos tener un examen con 1000 personas a la vez teniendo el examen en línea, en este caso. Y con la idea de crecer más para 2021, en este caso. ¿Y cuáles son los problemas técnicos más habituales que se puede encontrar una persona a la hora de presentarse a Procter Exam? Exacto. Esto es muy normal, por eso siempre pedimos al candidato que realice unos requisitos previos antes del examen y esto normalmente se realiza 48 horas antes. Pero los problemas más normales que podemos encontrar es la webcam, el compartir pantalla, digamos, estos pequeños problemas que si no has utilizado antes, el producto de Procter Exam, no están habilitados normalmente. Entonces, gracias a los requisitos previos que realizamos antes, 48 horas antes, podemos programar y habilitar que todos estos detalles como la webcam, el micrófono, el compartir pantalla, estén habilitados en tu ordenador. Y estos, digamos, que son los detalles técnicos más importantes que nos encontramos. Por eso siempre pedimos, y es muy importante, educar al candidato.
educar al candidato con lo que se va a encontrar y con lo que tiene que habilitar en su ordenador para poder ejercer un examen en buenas condiciones, en este caso. Sí, yo vuelvo a insistir lo que decía al principio. O sea, es inevitable tener que encender una cámara y que el candidato tenga un sistema, un ordenador, un laptop, lo que sea, un portátil delante. Y eso es algo que implica, sobre todo en algunos entornos más tradicionales, más entornos laborales, que vamos a decir, más con una evolución más lenta, puede resultar un choque cultural importante, ¿no? Decir, oye, pero yo aquí en la cocina de mi casa va a haber un señor que me va a estar supervisando y con la cocina y sí, es que no hay otra forma de hacerlo, ¿vale? Y eso supone un cambio de mentalidad importante. La otra opción es no hacerlo. Entonces, al final se trata de poner en una balanza el beneficio de hacerlo y el beneficio de no hacerlo. Y, Eh, sí, Juan, perdona. no, y como comentas y muy bien dices, Antonio, en este caso lo que hemos de hacer es educar al candidato al que va a hacer el examen, es decir, darle las pautas de cómo tener un entorno seguro, una habitación, digamos, que se va a grabar, pero que no pueda enseñar más allá de su privacidad. Y esto viene desde el momento en que educamos al candidato a cómo realizar este examen en este entorno seguro, en este caso. Muy bien. Me dice alguien a través del chat que hay personas que no tienen el micro habilitado. Las preguntas son escritas, ¿vale? Son a través del propio chat y yo las leo. Juan, precisamente me pregunta una persona qué tipo de pruebas se pueden hacer de esta manera. ¿Qué tipo de test? Actualmente todo tipo de test, diríamos, sobre todo test en línea, pero también tenemos clientes que realizan exámenes con papel y bolígrafo. Es decir, mientras el estudiante esté grabado en todo momento, podemos realizar todo tipo de exámenes. Nosotros, Proctor Exam, como plataforma, ofrecemos, digamos, tres tipos de exámenes disponibles. Uno, digamos, que es live proctor, que es el que llamamos que tenemos una persona en vivo que nos está ayudando y vigilando, en este caso, realizando el examen. Y después tenemos otro tipo de prueba que se llamamos record and review, que es básicamente el estudiante puede realizar la prueba cuando quiera, digamos, en el periodo de tiempo que pueda. Y esta grabación será guardada, será vigilada después del examen, en este caso. Pero tipos de test se pueden realizar de todo tipo, siempre dependiendo de la plataforma que el cliente utiliza para realizar los tests. Digamos que el principal modelo LMS que se utiliza es Moodle, pero puedo decir que hay cientos de plataformas para realizar exámenes test y siempre se integran con Proctor Exam. Juan, me preguntan que has comentado ya algo, cuántas evaluaciones simultáneas se pueden hacer y si se puede hacer de modalidad sincrónica o síncrona. Exacto. Desde Proctor Exam tenemos hasta un máximo de 1.000 estudiantes de concurrencia, de hasta 1.000 candidatos que pueden realizar el test a la misma vez, en este caso. ¿Un supervisor a cuántos candidatos El caso, si estamos hablando de live proctoring, es decir, de supervisamiento en vivo, puede realizar hasta un máximo de 13 candidatos en línea. Puede supervisar hasta un máximo. Dependiendo de la pantalla que utilices, podemos recomendar entre 6 y 8 candidatos si estás utilizando una pantalla normal de ordenador. En el caso que tengas una pantalla mucho más grande, puedes realizar la supervisión de hasta un máximo de 13 candidatos. Sí, recordad que de los que están, las personas supervisadas, recibimos 3 inputs de ellos en tiempo real. Por una parte, la cámara de su ordenador, del portátil. En segundo lugar, lo que aparece en la pantalla del portátil, lo que está viendo en la pantalla portátil o lo que sea, el propio participante y la cámara trasera. Entonces, si cada supervisor puede llegar a evaluar, puede llegar a supervisar a 13 personas, estamos hablando que está manejando en torno a más de 30, ¿no? Casi 40 pantallas a la vez. Y para una evaluación de 100 personas, pues con 8 supervisores podría ser suficiente, ¿no? O 7, 8.
Exacto, exacto. Muy bien. Oye, Juan, antes hablabas de clientes. ¿Nos puedes contar algún caso real que hayáis tenido, que haya supuesto un reto y cómo lo habéis enfocado? Claro, y sobre todo de clientes y digamos, eh, debido a la pandemia, Procter Exam básicamente hemos realizado un crecimiento de hasta un 6000% en el término de clientes de los que nos han venido. Y para hablaros de un caso de éxito desde la pandemia, tenemos un caso, digamos, bastante bueno que sería una universidad holandesa, se llama NHL Stenden. Digamos, esta universidad vino a nosotros justamente al inicio de la pandemia diciendo, oye, hemos mandado a nuestros estudiantes a casa, pero necesitamos garantizar que los 24.000 estudiantes que tenemos que puedan seguir con cursos académicos, pero que también puedan realizar sus exámenes desde su casa de forma segura y cómoda. Y a partir de aquí fue cuando comenzamos a trabajar en ellos. En menos de una semana tuvimos integrada su plataforma de test con Procter Exam y desde que llevamos juntos, que fue desde el inicio de abril, hemos podido realizar 60.000 exámenes con esta universidad. Sobre todo la universidad, lo primero que necesitaban era respaldar una manera eficiente de prevención contra el fraude. Y sobre todo también se basaron en trabajar con una empresa europea. Digamos que la mayoría de empresas de proctoring que están en Estados Unidos y somos muy poquitas en Europa, ya que digamos, es algo novedoso. Necesitaban garantías sólidas de cómo la privacidad de los datos y sobre todo cumplir con la ley de protección de datos, algo que no ofrecen normalmente las compañías en Estados Unidos y que por ley en Europa tenemos que ofrecer nosotros. Estos, digamos, que eran los criterios que necesitaba la universidad para seguir con nosotros y desde que hemos comenzado, como he comentado antes, hemos realizado 60.000 exámenes con esta universidad en menos de 4 meses, que la verdad es que es una barbaridad para los números si los comparamos con el año anterior, en este caso. Muy bien. Oye, Juan, nos pregunta Almudena, dice, ¿se controla que la persona que está realizando el examen no se meta en alguna página de internet o tenga, por ejemplo, abierto el procesador de texto? Exacto. En todo momento la pantalla del candidato está siendo grabada. Digamos, si el candidato accede a cualquier página web, todas las páginas web son registradas por la plataforma. Es decir, que una vez que tú vayas a la revisión puedes ver dónde el candidato ha dirigido. Después, en el servicio de supervisión que ofrecemos, siempre marcamos todos los detalles que el candidato realice. Si tiene cualquier tipo de aplicación abierta, esto será marcada. No será bloqueada, pero será marcada. Esto es importante. Bueno, un amigo de la casa, Eduardo Rábago, nos pregunta, dice que es interesante el live proctoring, la supervisión en streaming. Dice, ¿se utilizan grabaciones a posteriori al modo de cámaras de seguridad de locales comerciales? ¿Cuáles son los criterios en este caso para activar una revisión? Digamos, dependiendo sobre todo del ente, los criterios, pero en este caso, nosotros contamos con un diccionario de lo que es prohibido y lo que no es prohibido. Es decir, que dependiendo del candidato la dice, se marcará como eh, perdón por esto, susceptible de incidente, de que haya habido un incidente. Y esto puede ser revisado otra vez por la institución en este caso. Nosotros tenemos tres zonas para marcar un examen, una que sería verde, que es hemos comprobado el examen y no ha habido ningún tipo de fraude, otra que lo marcaríamos con ello diciendo, bueno, creemos que puede haber fraude en este examen, pero no estamos seguros, y es la institución la que habría de hacer segundo visionado de esta grabación, y otro que marcamos como rojo, que es cuando el candidato completamente ha hecho copia del examen, en este caso. Claro, luego hay patrones que lo que hacen es encender la luz de alarma, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando estamos trabajando en el ámbito
de los recursos humanos, de la selección, donde no conoces al candidato ni conoces sus antecedentes, pues a lo mejor puede haber un patrón de respuesta que se aleja de lo que han hecho el resto de candidatos, o la persona tiene una puntuación extremadamente alta comparada con el promedio del resto de candidatos, entonces eso enciende una luz de alarma y puedes ir a ver la grabación y ver si ha habido algún tipo de conducta extraña, ¿no? Recordad que en estos casos siempre hay un tribunal detrás que en este sentido es soberano, ¿no? ¿Cómo descubre un profesor ya pasamos de los recursos humanos a lo académico, esa luz de alarma? Pues el alumno, vamos a decir que tiene resultados más mediocres, más pobres en el tiempo, y que de repente llega a un examen y lo borda, ¿no? Entonces pasa de aprobados raspados o incluso suspensos y de repente te saca un 9 o un 10, ¿no? Eso es posible, pero es poco probable, ¿no? Entonces eso pues puede ser una razón para ir a la grabación y ver si ha habido algún tipo de conducta sospechosa, ¿no, Juan? Exacto, exacto. Y sobre todo hay detalles como es dentro del mundo del proctoring, como es el estudiante mirando a otro sitio, es decir, porque al final cuando tú observas una webcam o cuando observas a un candidato haciendo un examen, básicamente la mirada siempre la tiene fija entre la pantalla y claro. Es muy extraño que la tenga para arriba durante todo el examen. La puede tener para pensar y esto no hay ningún tipo de problema. Pero en el caso que un candidato esté todo el rato así y escribiendo, esto sería detalle de fraude. También el tecleo digamos, del ordenador. Cada estudiante, digamos, que tiene una sistemática a la hora de teclear el ordenador. En el caso que puede ser extraño y se puede detectar que un candidato, digamos, de repente de escribir lentamente a escribir rápidamente, sin digamos, ser del estudiante que normalmente no lo hace, digamos. Y esto básicamente se hará y de cara al futuro es con inteligencia artificial, aparte del tecleado, por ejemplo. Juan, nos pregunta Ricardo si tenéis sistemas de demanda de este sistema en lo académico, procesos de selección o en exámenes académicos, donde existe más Sistemas demanda. de En selección o en recursos humanos o en exámenes académicos, universitarios. Perdona, ¿qué significa sistemas de demanda? No, que donde existe más demanda. ¿Dónde existe más? Perdón. Que quién lo reclama más. Sobre todo en la educación, en universidades y en los certificados. Y los certificados, aquí tenemos, digamos, dos líneas y uno serían certificados internos de las empresas y podemos poner un ejemplo como Pricewaterhouse, que utiliza la herramienta de Proctor Exam para certificar a sus empleados, básicamente, o otros tipos de certificaciones, como por ejemplo el Real Colegio de Cirujanos, que utiliza básicamente para certificar las garantías de los cirujanos con los que trabajan en los diferentes hospitales, en este caso. Pero esto yo diría que serían los grandes clientes, son las partes de certificaciones y educación, en este caso. Muy bien. Juan, creo que tenías otro vídeo que querías compartir con nosotros. Exacto, y este vídeo es un poco más a que veáis, no tiene sonido, y esto es el único detalle, pero es para que veáis cómo es todo un proceso del estudiante, desde que recibe un correo hasta que ha de realizar todo el sistema de chequeo. Para esto voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿la O sea, estáis viendo ya? vamos a ver lo que encuentra el candidato. El candidato en su casa, delante del ordenador, y es a qué pantallas se tiene que enfrentar. Exacto, exacto. Lo primero que el candidato recibirá sería un correo. En este caso se le pedirá que realice primero los requisitos. Una vez realizados los requisitos, recibirá un segundo correo para poder realizar el examen. Una vez que está dentro del examen, verificará que todo es correcto, que puede comenzar su examen y entonces hará clic para el examen.
De aquí entrará nuestra pantalla de Proctor Exam. Como hemos dicho antes, volveremos a hacer todos los requisitos y en este caso pasar ya directo a cuando recibimos el email del examen. El email del examen básicamente puede ser traducible al español, por defecto lo tenemos en inglés, pero una vez el estudiante hace clic, estos serán los primeros detalles que se le piden, básicamente. Y es lo que comentábamos desde el principio. Se ha de educar al candidato antes de tomar un examen, ¿no? Es que, por favor, que utilicen el baño, que Aquí estén solos en la España hay que decir, habitación. Juan, hay que decir que el software está traducido al español para ser utilizado aquí. Exacto, Vale, exacto. vale. Y sobre todo que la habitación esté bien iluminada. Nos hemos encontrado casos de estudiantes haciendo exámenes sin luz en la habitación. Entonces, son detalles que con el tiempo y con la educación pues irán a mejor y mejorarán en este caso. Entonces, ahora mismo estamos como si compartimos, un estudiante está comenzando un examen ahora mismo. Lo primero testeas el micrófono, que funcione, cuando hable pasa. Después, para comenzar el examen, ha de cerrar todas las pantallas que tenga abierta dentro del sistema. Comenzaremos con una identificación del carnet, en este caso. En este caso, por ejemplo, es mi tarjeta de la universidad. Después, importante, en este caso solo hemos marcado con la webcam y el compartir pantalla. En el caso que apliquemos el teléfono, tendremos que hacer los pasos para hacer el entorno, en este caso. Nos El tomamos teléfono se utiliza, una lo fotografía. recuerdo, Juan, perdona, recuerdo el teléfono se Sí, utiliza claro. para tener visión desde la parte de atrás. Exacto, de atrás o lateral. Siempre con la idea de que el teléfono pueda enfocar el teclado y el usuario, el candidato que está haciendo el examen. Este vídeo realmente lo que estábamos viendo es como un candidato o como un alumno activa todos los sistemas de control para empezar a hacer el examen. En el otro lado estaría el supervisor, primero ha confirmado la identidad y lo veríamos en el vídeo. Lo que vamos a hacer es colgar este vídeo en la página web o a todos los que estáis en el webinar. En el webinar os lo hacemos llegar para que lo tengáis y bueno, pues se ha quedado congelado. Pues vamos a terminar aquí. Simplemente dejadme que comparta con vosotros. Primero quiero agradecer a un compañero que es Arnau Santa Creu, que me ha ayudado además a organizar el webinar, pero además me ha hecho una búsqueda muy interesante de bibliografía y de estudios que se han llevado a cabo para ver en qué medida los alumnos o los participantes en procesos de selección pueden mentir. Y os cuento simplemente cuatro conclusiones de 4 estudios diferentes, además, a lo largo del tiempo. Fijaos, está hecho por la Universidad de Central Florida, en Estados Unidos. En el año 2003 se hizo una encuesta en 23 colegios y el año 2003 ya estaba Internet generalizado, el uso de Internet. En 23 colegios y de 23 colegios el 38% de los alumnos de secundaria undergraduate, los alumnos entrevistados, el 38% reconocieron que habían copiado o habían plagiado en algún momento trabajos para presentarlos en su clase o en la asignatura. En el año 2003 un 38%. En el año 2008 se hizo la misma encuesta y en el año 2008 el 54% reconoció plagiar. Fijaros, hemos pasado del 38 al 54 y el 76% reconoció que en algún momento había copiado en algún examen. En el año 2010, ahora pasamos al año 2010, en otro estudio que se hizo, en este caso con universitarios, sobre aproximadamente 600 estudiantes universitarios, 200 reconocieron que hacían trampas a la hora de entregar trabajos o a la hora de hacer exámenes. Y por último, el más reciente, que es un estudio del año pasado, de 2019, donde el 80% de alumnos reconocen haber copiado alguna vez. Hemos pasado desde el 2003 al 2019 del 38% al 80% de alumnos que reconocen haber copiado alguna vez. Eso pues nos obliga o nos impelea a tener que poner este tipo de medidas en práctica. Lo que vamos a hacer es colgar el vídeo, ¿vale? O lo hacemos llegar a los participantes
Y bueno, pues damos aquí por concluido el webinar. Se trataba de enseñar, de luchar contra esa pulsión, ¿no?, casi natural de mentir o de engañar en los exámenes. Ya comentaba al principio por qué no mentimos y por qué mentimos, que nos lleva a hacer trampas en los exámenes. Y bueno, pues las circunstancias actuales también pues que ponen todavía más en relieve la necesidad de controlar aquello que se hace a distancia, ¿no?, que se hace online. Cualquier duda que podáis tener en la página web de Factum, a través de los contactos con personal de Factum que pueda tener cada uno, y estaremos encantados de contestaros las preguntas e incluso, bueno, pues si queréis en algún momento hacer una prueba del sistema, pues exactamente igual. Nada más, Juan, siento al final el problema de conexión Ha, que si- ha habido, pero yo creo que ha quedado bastante claro lo que es Proctor Exam. ha sido un placer, Antonio. Bueno, pues gracias a todos los que habéis estado aquí, los que habéis aguantado hasta el final, y lo dicho, cualquier duda, pues damos todo el personal de Factum a vuestra disposición. Un saludo a todos. Un placer. Gracias, Juan.